se queda acá. Al final mencionamos. ¿Preguntas? Para contestar, pues. Gracias. En la traducción, ¿pensaron en la adaptación o la relación con nuestro entorno, no solo en México, sino en Latinoamérica, para hacer la traducción? ¿O ya estaba hecha previamente para ese contexto? Bueno, la traducción es mía y de Antonio. Muy bien. Porque el teatro empezó y es parte como de su misión, fue dar a conocer textos internacionales. Y hemos trabajado mucho en la traducción y una de las ideas que tenemos es que lo importante de la obra es la parte humana. Entonces, si es lo humano, no necesitamos adaptarlo, porque lo humano lo compartimos todos. Lo universal de este texto nos permite dejarlo en Linan, en un cerro de Irlanda, nos permite mantenerlo con sus referentes naturales y que el público de todas formas se pueda relacionar con él. Entonces decidimos dejarlo así, decidimos dejar a los personajes allá. El que sean muy pelirrojos, aquí nuestros actores, es mera coincidencia, que parezcan irlandeses, porque pensamos que sí, que de lo que queremos hablar pasa con esos referentes. Entonces lo dejamos absolutamente. Creemos que realmente es tan buen autor que tratar de moverle a su texto sería un error. Muchas gracias. ¿Hay más? Buenas tardes. ¿Nos podrían hablar un poco acerca de cómo va a estar organizado el espacio escénico, la iluminación y todos estos elementos de la puesta en escena? Buen momento para hablar con Yo te los... Eva Guiñaga. Bueno, yo voy a... Angélica les va a hablar de cómo está todo, pero voy a mencionar a los creativos que nos acompañan. La escenografía, bueno, todo el espacio escenolumínico está creado a partir de una idea original de Mauricio Asensio. Y desarrollado el espacio por Eva Guiñaga, que es una joven escenógrafa que tiene unos años que la conocimos y creo que estuvo nominada por ahí para un par de premios Metro el año pasado. Y la iluminación la hace Patricia Gutiérrez. Tenemos la música la hace Hans Wagner, el diseño sonoro lo hace Hans Wagner junto con Alan Flores. ¿Warner? Como la Warner Brothers. Y bueno, somos un equipo pequeño, pero que tenemos mucho tiempo trabajando juntos. Es Alan Flores, que es el stage manager, Mari Carmen Núñez, que andaba por ahí, los recibió, que es nuestra productora ejecutiva, y Mónica García y Paulina Bringas, que son nuestras asistentes de producción. Y el vestuario lo hago yo. Y bueno, les hablará del concepto Angélica. Y mientras le hago llegar el micrófono, no sé, creo que mencionar el acento del asunto. El acento irlandés que estamos haciendo. haciendo. El asunto de lo extraño que es para mí este acercamiento como a un tono más realista. Pero coméntalo, ¿por qué? No, nada más quiero de pasada. ¿Nos podrías hablar de sí, así fue así. Del tono que maneja tu obra? El espacio responde mucho a la primera acotación que hace el autor. El autor describe un espacio completamente realista, insisto, naturalista casi. Describe dónde está la puerta de entrada, hay una chimenea, un fogón, una estufa, mesa, mecedora. Hace una descripción de los cuadros que hay, lo que está. Es muy minucioso en su forma de describir el espacio. Casi nos recuerda, sin la poesía de Tennessee, ¿verdad? Pero nos recuerda ese tipo de descripciones de textos realistas norteamericanos. Sin embargo, deja bastante abierto a la creatividad también. Entonces, lo que se hizo es, sí hay una
Si hay una réplica de una posible cabaña. Se jugó un poco con la fractura de las relaciones en la fractura del espacio, porque finalmente crear toda la cabaña es un tema en un espacio como la gruta, es otro tipo de espacio, no podemos cerrarlo tanto porque nos castigamos a nivel de iluminación, pues entonces se tiene que jugar con cierta reinterpretación. Y obviamente estamos buscando que todos los elementos puedan, de este naturalismo, de este realismo del que hablamos, sí queremos que puedan tener los elementos para llevar a cabo las actividades que están realizando los personajes. La verdad es que sí estamos trabajando tanto en la iluminación como en la escenografía, en el vestuario y en las actuaciones, en tratar de lograr este efecto voyerista que da el naturalismo. Esta sensación de entrar en casa de alguien, de poder espiar una vida, un cotidiano, y dentro de ese cotidiano descubrir la anomalía, por llamarlo de algún modo. Es decir, es como si el autor hubiera elegido momentos de la vida de los personajes que son más interesantes que los de costumbre, ¿no? Y eso hace este tipo de dramaturgia, que lo que pone es acento en los momentos que van a cambiar la vida de los personajes. Entonces el tono está también en ese lugar de realismo, naturalismo, de pieza. Yo podría decir que esto es una pieza fársica. ¿Por qué? Porque sí está en ese realismo, pero sí hay un punto donde dices, esto es posible, y ese esto es posible creo que tiene que ver con algo que hace Martin, que es hablar de la miseria humana. No solo de la miseria como es una persona miserable, no, de la miseria. Hablar de lo que implica vivir en condiciones miserables, de lo que implica vivir dentro de un mundo de pobreza, de lo que implica vivir en un mundo donde la educación llega muy poco. Y eso va tocando la relación de estos personajes. Por eso, aunque estamos dentro de esta pieza, hay algo que brota en lo grotesco, que brota en lo cruel. En lo cruel, es tan cruel que no podrías creer que ocurre. Pero si abres un periódico, verás que ocurre, ¿no? Y entonces ahí es donde toca siempre esos puntos.